Muy bien, buenas noches, socios, bienvenidos, familia Benelete, buenas noches, qué gusto volverles a saludar en este jueves, ya estamos en septiembre, 2 de septiembre de este año 21, que bueno, en estas últimas fechas ya saben que nos ha estado tocando mucha lluvia, espero que estén muy tranquilos también allá donde ustedes viven y que pues la hayan pasado suave y que sigamos pasándola pues más o menos tranquilo, sin tanta desavenencias por estas lluvias. Aquí en Toluca, pues sí, como todos los días llueve y llueve y un poquito de frío. Y bien, el tema de hoy que les traigo, híjoles, de esos que son temas de, pues así como de que de colección, porque vamos a hablar de esto que es tan común, que se llama la enfermedad de Alzheimer. Y todos estamos en el juego. Cada vez que avanza un día más de nuestra edad y de nuestra vida, y si tenemos la fortuna de llegar a una edad pues todavía mayor, yo diría que son los adultos mayores mayores, o sea, los mayores de los adultos, porque esto pues se presenta precisamente en estas edades y bueno, pues a veces cuando sucede, pues es devastador para la familia, es devastador para el paciente y pues siempre está acompañado de mucho sufrimiento. Y bueno, pues aquí la cuestión es que sí podemos hacer muchas cosas para pues tratar de evitar esta y muchas enfermedades, pero esta en especial que tiene que ver con la mente, con el alma, con el espíritu, pues es de mucho tomarse en cuenta. Entonces la enfermedad de Alzheimer pues es una demencia, pero fíjense que hay muchas causas de demencia, o sea, no solamente una sola, sino que ahorita vamos a hablar de esta enfermedad que dentro de las enfermedades mentales, pues es la demencia más común en las personas adultos mayores. La número uno, pues, de la que pues pocos se escapan, ahorita vamos a ver cuántos, a cuántas personas afecta, pero no es la única causa de demencia en el humano. Por ejemplo, ¿en qué otros casos puede haber demencia? Pues, por ejemplo, cuando las personas sufren algún traumatismo en su cráneo, en su cabeza, en su cerebro. Por ejemplo, los accidentes, ¿no? Los accidentes automovilísticos, los accidentes de motocicleta, pues pueden ser causa de que así queden también. Pero también, aunque no tenga ningún accidente, pero hay otras cosas que se llaman accidente cerebral vascular, por ejemplo. Bueno, ahí ya estamos hablando de que hay una hemorragia o una trombosis o un taponamiento, un infarto en el cerebro. Y bueno, pues también eso es una causa de demencia también. Pero hay otras más también que hoy no vamos a analizar, pero es bueno conocerlas también. Por ejemplo, las infecciones. Hay infecciones que entran en el cerebro y producen lo que se llama meningitis, ¿no? Las meninges se envuelven al cerebro, son como su bolsa, son muy especiales esas partes muy delicadas. Pues cuando una infección entra ahí o incluso entra hasta el cerebro, entonces se llama encefalitis y también puede ser una causa de demencia. No vamos a entrar en todas las causas hoy, nos vamos a centrar en esta que se llama enfermedad de Alzheimer, que tiene sus propias características, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente vamos a estar hablando de esto y quisiera saludar rápidamente a los tempraneros. Déjenme verlos por aquí. Está por aquí con nosotros Clementina Arcos, mi tocayo Raúl Quintero, Jessy, saludos Jessy, Victoria, saludos Victoria Tomás Martínez, está por aquí Jorge Bermón, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué dice Cancún? Maravilla del lugar. Elsie nos acompaña también, Luis Lin, qué gusto saludarte, saludos hasta Puebla, Ruth Noemí y Betty María Mosqueda.
Y bueno, son los que puedo ver de forma rápida aquí. Y saludamos, por supuesto, a todos nuestros socios que nos ven a través de Facebook, que estamos transmitiendo en directo. Y como siempre, antes de empezar, ya saben, tenemos que agradecer al equipazo que está detrás de estas presentaciones, que es José Manuel Mateos. Un abrazo, José Manuel, gracias. Y Leti Holguín, que es la que se encarga de darle el formato para que las presentaciones queden bien bonitas, con fotos adecuadas y darle su espacio. Saludos, muchos saludos, Leti. Por supuesto, a nuestro director general, agradecerle a Daniel Escudero, que nos permita platicar con ustedes con estos temas tan importantes cada semana en este espacio de beneficio para tu salud. Y sin más preámbulo, vámonos, arrancamos con el tema porque es un tema tremendo, muy grande, interesantísimo. Y pues vamos a ver de qué se trata. Estoy sacando ya la presentación. Hoy 2 de septiembre. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Ya saben que en este negocio siempre está presentándose y inscribiéndose gente nueva. De hecho, fíjense que estoy recibiendo bastantes llamadas de los socios nuevos, pues por muchos padecimientos que tienen o también sus familiares. Pues sean bienvenidos también los que están conectados aquí o en Face. Y para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza y me pueden localizar aquí en este teléfono 72 22 54 95 43 y también a través del correo de la empresa salud@benelate.com. De lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, podemos platicar acerca de todos los beneficios de los suplementos, acerca de alguna situación particular por la que estén atravesando o también alguno de sus invitados, de sus socios también. Y bueno, pues entonces esto de la enfermedad del Alzheimer es el tema que nos interesa esta noche. Vamos a resaltar algunas de sus características más importantes. Es un tema amplísimo, no vamos a entrar en toda su profundidad, pero sí en algo que seguramente les va a llamar la atención. Entonces, decíamos al principio que es una forma de demencia. Ya les platicaba yo que hay diferentes formas de demencia por diferentes causas. Y como esta es tan común, ya les digo que es la número 1 de las demencias de las personas mayores, pues es una demencia, pero que es diferente a la demencia debida al envejecimiento, ¿no? Es que dicen, bueno, es que ya mi abuelito, pues ya está grande, mi abuelita, y bueno, pues ya tiene lo que se llama demencia de viejitos, o sea, demencia senil. Pero este tipo de demencia, que estamos hablando del Alzheimer, aunque se presenta más en los adultos mayores, pues sí, pero no tiene que ver con la edad. Y es muy diferente a la del envejecimiento. Y bueno, ¿y cómo sabemos que es diferente y que no está entrando esta demencia debido a la edad? ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, pues la única manera es esta que les pongo aquí, fíjense. Estos estudios que se han hecho desde hace muchos años, pues nos demuestran que para tener la certeza diagnóstica de que se trata de una enfermedad de Alzheimer, se requiere, fíjense lo que dice este estudio y muchos otros. Aquí les puse uno, pero ya saben que hay muchísimos estudios. Se requiere confirmación anatomopatológica. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues tendríamos que operar al paciente y decir, bueno, ¿tiene demencia? Bueno, pues para saber si es Alzheimer, tendríamos que abrir su cerebro, tomarle una biopsia y ver las características de ese tejido y ahora sí ya estamos seguros. Lo cual, pues en vida, pues es así como que no tiene sentido hacerlo. Pero entonces, ¿cómo sabemos que no se debió a una demencia senil, o sea, una demencia por la edad, ¿no? Bueno, pues porque ya cuando se comparan las muestras patológicas de digamos, de una biopsia de un cerebro de una persona que sospechamos que tiene Alzheimer, y la comparamos con otro que ya murió también, o sea, obviamente los pacientes ya han muerto, y se comparan las biopsias y se ve que es diferente, que es muy diferente, de hecho, esta enfermedad y que tiene características muy especiales. Y solamente ahí nos damos cuenta de que,
pues de que se trataba de una enfermedad de Alzheimer. Bueno, esa es la confirmación así completa. Mientras, pues hay algunos síntomas de demencia, pero pues los síntomas de demencia son comunes pues a todas las causas, como ya les platicaba, causas vasculares, causas infecciosas o causas degenerativas como esta, ¿no? O la demencia senil, o sea, no hay manera de distinguirlas cuando el paciente pues está vivo porque los síntomas son igual. Entonces, bueno, esto es un dato importante. Y una de las características grandes, así muy gruesas, es que cuando este sería un cerebro normal de este lado, y el paciente cuando está con un Alzheimer, pues como ven es un paciente que ya tiene como huecos, ya vieron, en la periferia, ¿no? Los huecos se hacen más importantes porque de hecho el volumen del cerebro pues se achica, o sea, así. Entonces, digamos que como que se chupa de ciertos lados, se hunde, ¿no?, de su periferia, y esto es lo que vemos. Si viéramos un paciente que ya murió y le quitáramos un trozo de cerebro, pues se verían estas cosas. Y también, pues tenemos algunas zonas muy importantes, por ejemplo, esta que se llama aquí hipocampo, y esas del hipocampo, pues miren cómo quedan cuando un paciente está enfermo, quedan como huecos, como si desapareciera. Pues sí, nada más que resulta que el área del hipocampo, pues tiene que ver mucho con la memoria, entre otras cosas. Y por eso un paciente, pues cuando está enfermo de esto, empieza a perder la memoria. Bien, veamos la que sigue. Esta evolución de esta enfermedad puede tardar pues muchos años, y como a veces los síntomas son pues como que muy leves, como que no se notan, como que empiezan con algunos olvidos y eso, pero pues podríamos decir, bueno, pues a mí también se me olvidan las cosas, ¿no? De vez en cuando. Pues sí, pero esto puede ser progresivo y no darnos cuenta hasta que ya los síntomas son bastante evidentes y pues no hay mucho que hacer cuando ya son evidentes. Lo que vamos a hacer es tratar de no llegar pues nosotros, ¿verdad?, a tener este problema, esta situación. ¿Y cómo inicia una enfermedad? Bueno, pues inicia primero con un déficit de la memoria reciente, o sea, como que empieza a fallar las cosas que acaban de pasar, ¿no? Entonces esto pues es clásico, ¿no? Que yo creo que casi a todos nos ha pasado, de que ¿dónde dejé las llaves? Pues, ¿no? Y luego a veces son del auto, de la casa, ¿no? Por ejemplo, esa es una manifestación. Pero hay otras también, como ciertos desconexiones que a veces tenemos y que no sé si les ha pasado o cuando han estado en alguna plática y de repente nos quedamos así como que, oye, ¿qué te estaba platicando? Como que, ¿de qué? A ver, recuérdame, ¿qué te estaba diciendo? Porque ya... Entonces, estas cositas, bueno, pues son normales, digamos, en la mayor parte de la gente. Y cuando son más frecuentes, pues ya es un signo de que nos está fallando ya un poquito pues la memoria, ¿no? Sobre todo la reciente. Entonces, fíjense que a los viejitos que entran en demencia también, a veces les pasa esto, pero a veces cuando ya es muy profundo, la enfermedad es al revés. Ahora bueno, la reciente ya no tienen nada, o sea, ya perdieron su memoria reciente, pero ahora si les preguntas de su infancia y todo, parece como que vivieron todos los detalles y te pueden dar detalles de una memoria muy atrasada. Entonces, bueno, esto es uno de los primeros síntomas, pero con los años, ¿verdad? O sea, aquí es donde está el problema, porque ojalá que nada más fuera así, pero no, con los años, entonces ahora empieza a haber esta cosa que se llama afasia. El nombrecito está medio raro, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues que no se puede comunicar el paciente mediante el habla, o sea, como que quiere decir cosas, pero no alcanza a integrar las palabras adecuadas para comunicarse. Y si uno le pide, bueno, ok, no te entiendo, a ver, escríbeme, pues tampoco puede escribir una idea clara. Bueno, ok, no hay problema, hazme gestos, como que, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? Y trata de decir, pero no puede lograrlo. Entonces, pues es una situación bastante grave que si esto empieza, fíjense que yo tuve compañeros, por lo menos dos, que empezaron con estos síntomas
por ahí de los 50 años y bueno, pues mis compañeros eran médicos y empezaron con estos síntomas. Ahora imagínense que le pasa esto a un médico que ya empieza a perder la memoria, que ya no tiene capacidad de... Entonces, pues esto es realmente muy grave porque ya no les permite trabajar y el sustento para su familia, o sea, incluso en cualquier área. Yo les digo porque, bueno, pues lo que yo viví, pero puede ser en cualquier área del trabajo, ¿no? Bien. Y con más tiempo, pues aparece ahora esto también. Ya no puede hacer una tarea motora, o sea, moverse, que ya sabía hacer. Por ejemplo, la gente que ha manejado, por ejemplo, una máquina de coser, que tiene sus detalles y todo. Bueno, pues antes era muy ducha en eso y ahora pues ya no puede ensartar la aguja, ya no sabe como que para qué es. Lo mismo con una maquinaria que pudiera haber utilizado en su vida o algunas cosas más fáciles, como por ejemplo utilizar unas tijeras, ¿no? O sea que como que le cuesta trabajo ya concentrarse en estas cosas. Bueno, cuando no puede hacer cosas, ¿eh? Entonces, que antes sí podía hacer sin problema, eso se llama así apraxia, como si perdiera la práctica, ¿no? Eso sería a nivel para que no quede muy clara la idea. Como que perdió la práctica en eso que ya sabía hacer. Por ejemplo, bailar. Era muy buen bailarín o bailarina y ahora pues ya no, tampoco hacer su ejercicio, brincar, etcétera. Después, pues aparece, con más tiempo, por supuesto, pues pueden aparecer estas otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, ya no es capaz de identificar un objeto con los sentidos. Por ejemplo, le podemos decir, bueno, a ver, cuéntame qué es esto, ya lo estás viendo, ¿verdad? Ah, bueno, pues para nosotros es muy fácil decir que son unos anteojos, ¿ok? Sí, pero la persona que tiene el problema del Alzheimer, pues puede verlo, puede sentirlo, puede tocarlo, pero no puede expresar qué es, o sea, ya no sabe qué es. Y lo mismo puede ser unos lentes que un libro, que un medicamento, que un lo que sea. Ya no. Cuando ya no pueden identificar así, eso se llama, como les anoté aquí, agnosia. Los nombrecitos están medios raros, lo entiendo, pero ya acuérdense que pueden repasarlos cuando quieran con toda tranquilidad. Y este otro que todavía está más complicado, ¿no? Prosopagnosia. Ay, bueno, pues ahora de qué me estás hablando, pues. Y esto es una cosa muy triste. El nombre, pues, es un poco elegante, pero es una cosa muy triste porque fíjense aquí, la persona ya no puede reconocer a las caras conocidas, o sea, no puede reconocer a sus hijos, a su esposo, su esposa, a sus amigos, a sus vecinos, o sea, ya no puede. Incluso hay gente que cuando estás platicando con ellos y tienen esto de Alzheimer, me ha tocado ver estos casos cercanos, ¿verdad? En que te dicen, bueno, y ya, buenos días, ¿cómo estás? Ah, sí, muy bien y todo. Y de repente te preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que tú quién eres? Pues sí, soy tu hijo, o soy tu sobrino, o soy... Ya no pueden. Es algo muy, muy triste porque cuando nos enfrentamos a un caso de estos, imagínense el dolor tan grande que puede ser para un familiar, sobre todo muy cercano, que ya tu mami no te reconozca a tu papi o si eres su sobrino o su vecino o tal vez fuiste su pareja o su esposo o no sé, pero que ya no pueda reconocerte, eso es algo terrible, eso es algo devastador. Eh, y estos pacientes pueden tener como que flashazos, así como que de vez en cuando en que reconocen a alguien que no lo reconocieron, por ejemplo, ayer o hace una semana, y lo vuelven a ver y de repente te pueden reconocer y te dicen, ah, hola, ¿cómo estás? Raúl, mira que... Entonces, pero son como flashazos y en general, pues van a olvidar, no tan solo las personas cercanas, sino también empiezan a olvidar
quiénes son. Y también me he encontrado con personas que después de un rato me dicen, bueno, ¿y quién eres tú? Bueno, pues fulano y todo, pues todo no me acuerdo. Y luego me preguntan, oye, ¿y entonces quién soy yo? Es algo tremendo, es algo profundísimo y pues aquí pueden durar muchos años. Digo durar con toda la expresión de duración, porque pues no, ya no es una calidad de vida, ya no es que estemos viviendo, sino solamente estamos durando. Un paciente así está pues durando, ya no se relaciona pues casi con nadie, pero si su cuerpo todavía es fuerte, pues imagínense que puede pasar esto pues por años, hasta que se va deteriorando en todas estas áreas que les puse aquí, ¿verdad? Que bueno, es muy descriptivo, ¿no? Vamos a empezar con la última que está aquí abajo, la 8, que dice, pues cambios en el estado anímico, en la conducta, o sea, pacientes que lloran de la nada, o al contrario, que se ponen felices de la nada. A veces es una bendición encontrarlos en esas etapas de euforia, ¿no? O sea, que así como que si nada es lo más feliz del mundo. Bueno, pues qué bueno, ojalá estuvieran mucho tiempo ahí. Pero a veces no, a veces están en sufrimiento. La número 7, pérdida de iniciativa, o sea, ya no tienen ganas de nada, ni de trabajar, ni de nada, ¿no? Y si están trabajando, pues les digo como los compañeros que yo tuve, o sea, es un problema grande, ¿no? El número 6, dificultad para completar tareas, pues sí, porque es lo que les decíamos hace rato, y hay gente que se para y empieza a caminar, oye, como que a dónde iba, pues espérame, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y a muchos de nosotros, pues nos ha pasado, oye, ¿qué iba a hacer? ¿No? Entonces, cuando es de vez en cuando, pues no pasa nada, pero si es muy seguido, ¿no? Pérdida de la capacidad de juzgar, será bueno, será malo, y aquí es donde hay mucho abuso, pues por parte a veces de algunos, pues familiares o incluso vendedores, o, ¿no? Porque como no tienen capacidad de juzgar y si tienen algún tipo de capacidad económica, pues entonces puedes aprovechar que no se da muy bien cuenta de alguna cosa, sobre todo en los préstamos, o se les puede robar también, ¿no? Y bueno, no se dan cuenta. Entonces, esto va muy relacionado con el 4, que es desorientación de tiempo y espacio. A veces no saben ni qué día es, ni dónde están, ¿no? Dificultad para realizar tareas sencillas, como ya las que habíamos platicado, ¿no? Servirse, comer, sacar una cuchara, un cuchillo, llevarse las cosas a la boca, pueden olvidarlo también. Problemas de lenguaje, o sea que ya no pueden platicar mucho también, y obviamente pues la pérdida de memoria que ya platicamos. ¿Cuántas personas sufren de esto? Pues se calcula, estos son datos de la OMS, ¿verdad? Y pues se calcula que puedan ser estas personas, ¿no? 42 millones en 2020 y se espera que para el 2040 pues haya 81 millones. Pero ¿y en México? ¿No? Pues en México, por más que busqué estudios, no existe un censo adecuado de cuántas personas están sufriendo de esto en nuestro país. Pero de acuerdo a las cifras mundiales y a la diapositiva que les voy a presentar enseguida, podemos hacer un cálculo porque la población general de este país que tiene de 60 años y más es alrededor de 15 millones de personas. Bueno, no es, si no somos, porque yo ya me cuento entre ellos, ¿eh? Acuérdense que tengo ya 61. Entonces somos 15 millones de personas. Ok, pues sí, pero no a todas les va a dar. Ah, bueno, pero ¿a cuántas sí? Pues miren, aquí les presento algunas estadísticas que son mundiales también. Se calcula que sea más o menos el 6% en América del Norte, en fin, ya vieron aquí el 5% en Europa, el 4.6% en Latinoamérica, que ahí pertenecemos. Y como ven, en África, pues está bajísimo comparado contra todo el mundo. Y mucho tiene que ver con la alimentación ácida que tenemos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la degeneración de nuestras células a todos niveles y el cerebro no se escapa. Entonces, mucho ojo con esto. Ahora volvamos a México. Entonces, bueno, y en México, ¿cuántos?
Si decimos que la población de México de adultos mayores es alrededor de 15 millones, eso, o sea, datos del 2020, del INEGI, y más o menos le diera al 5, al 6%, pues estamos hablando de más de 900,000 personas a 1 millón de personas que muy probablemente tienen este problema en México y no han sido censadas y obviamente, pues por supuesto que no reciben el cuidado adecuado. Entonces, ¿qué otros síntomas puede dar? Bueno, pues los podemos dividir entre síntomas motoros, conductuales, mentales, ¿no? Pero, por ejemplo, estos que les puse aquí como ejemplo y que les muestro en esta diapositiva, pues eso, la apatía, falta de ganas, a veces se vuelven agresivos, a veces muy irritables, intolerantes. Entonces, esto es muy importante porque saben que si nos enfrentamos a un caso así en un familiar cercano, pues la verdad, uno tiene que entender en qué, con quién está tratando. Ya no estás tratando con la persona que conociste, ya esa persona quedó ya muy lejos. De tal manera que si lo encuentras con estos síntomas como apatía, agresión, irritabilidad, depresión, agitación, ansiedad, que anda de aquí para allá con actividad motora aberrante, que va, regresa y todo, uno tiene que entender que la persona está enferma, que si pues también se pone irritante, intolerable contigo, pues no es que sea contigo, sino que es parte de su enfermedad. Sería con quien sea, porque su cerebro está siendo destruido día a día, se están degenerando sus células día a día y mucho, pero mucho ha tenido que ver la acidez durante toda su vida. Por ejemplo, estos otros síntomas, ¿verdad? Esta que se llama ideación delirante, que en la siguiente diapositiva vamos a ver. Pero también son personas que no duermen bien, personas que despiertan seguido, que en cualquier momentito, porque pues claro, están irritables, están muy sensibles. También puede haber desinhibición, o sea que pueden hablar con palabras pues malsonantes en un ambiente que no es el adecuado, en una reunión, o cuando tú vas a saludarlos también, ¿no? Una desinhibición total. También puede haber una desinhibición en sus comportamientos, en todos, incluyendo los comportamientos sexuales también. Entonces puede haber una desinhibición completa y, bueno, pues entender que están enfermos, ¿no? Trastornos alimentarios, pues es lo más común. Pacientes que no quieren ya comer, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, al comer una fruta que normalmente le quitamos la cáscara. Por ejemplo, me recuerdo un paciente que tenía hambre, bueno, decía que tenía hambre y no sabíamos el diagnóstico en ese momento porque llegó a urgencias. Y bueno, pues tomó un plátano que estaba allí encima de su plato que le pusieron, ¿no? Para poder comer. Y bueno, se lo comía con todo y cáscara. Entonces, ese tipo de trastornos también, o sea, no les importa. Esto que les decía, euforia y alucinaciones, o sea que a veces incluso están muy felices, muy contentos, y de repente pues otra vez a llorar y a la depresión. Ojalá que se la pasaran aquí en la euforia, pues, ¿no? Mucho tiempo. Eso sería mucho mejor para ellos, pero bueno. Y muchas alucinaciones, o sea, imaginan muchas cosas. ¿Qué tipo de ideas delirantes son las más comunes? Hay muchas, pero solamente aquí como ejemplo les presento estas. Por ejemplo, esta idea delirante de hurto. O sea que si vas a su casa también y lo saludas y todo, hijo, pues a los 2 días puedes estar en un chisme completo porque es que me visitó este familiar y me robó. Yo tenía aquí el dinero, me robó. Yo tenía aquí el collar que me regaló mi abuelita, me robó, punto. Me robó la ropa que tenía, me robó el perfume y bueno, pues eso sí es un problema familiar porque ahora compruébale que no. O sea, y como estos síntomas van apareciendo poco a poco, ¿no? Este otro nombre raro, paramnesia reduplicativa, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata eso? Bueno, ellos en su mente reubican de manera inventada, o sea, una reubicación ilusoria, reubican un escenario en un lugar familiar. Por ejemplo,
pueden decir, ay, fui a ver al doctor y, a ver, espérame, doctor, ¿por qué se pasó a este consultorio? Y es el mismo consultorio donde fueron, ¿eh? ¿Por qué se pasó a este consultorio? Se me hace que usted tiene dos consultorios igualitos, ¿verdad? Porque este es diferente. Ah, vaya. O sea que están ellos reubicando de manera inventada estos escenarios, ¿eh? Pueden pensar que están en otro hospital, pero con el mismo médico, y pueden pensar que las personas que trabajan ahí trabajan allí, pero también trabajan en el otro hospital, ¿eh? Y también puede ser que lo confundan en una ciudad o en un lugar. Esto es lo que se llama paramnesia. Y este otro nombre raro también, síndrome de Capgras, que bueno, aquí la idea equivocada, delirante, es que su pareja, su cónyuge, su cuidador, su esposo, en realidad no es. Es una persona que se está haciendo pasar por él o por ella. Entonces, mucho cuidado porque le puede hacer daño. Entonces, como ven, pues son muchas ideas delirantes. Obviamente pueden tener un sentimiento de abandono, aunque todos los familiares estén pendientes. No, señor, nadie me viene a ver y nadie me quiere y nadie me cuida. ¿Ok? O sea, ¿por qué me tratan así si yo los traté tan bien cuando eran niños y cuando necesitaron y me abandonaron? ¿Eh? Ese tipo de, aunque todo el mundo esté pendiente, ¿eh? O sea, no importa. Entonces tienen esas ideas. También esta idea delirante de infidelidad, ¿no? Obviamente de la pareja. Es lo que les digo, una vez que aparece una propuesta delirante, pues para demostrarla que no es así, pues está en chino, ¿no? También pueden tener falsas percepciones, o sea que ahora esto es lo que llamamos alucinaciones. Es que pues puede haber extraños en la casa, pero los extraños pueden ser desde que imaginen que alguien se metió a su casa o que están conviviendo con un ente extraño que no alcanzan a comprender qué es, pero que sienten su presencia. Por ejemplo, esto se llama el síndrome del fantasma, ¿no? Ok, entonces pueden estar temiendo también esto. Entonces imagínense ataques de pánico, en fin, es tremendo. Porque esta gente, cuando está en un ataque así, pues está convencida, de tal manera que cuando se presenta con alguien más, pues el otro también dice, oye, no, pues dime dónde para buscar y etcétera. También pueden estar tan convencidos que pues llaman a alguien para que los defienda, para que los, ¿cómo se llama? Pues espante a esas entes o personas, o le pueden llamar a la policía seguida de manera constante para que vengan a protegerlos y no, es algo terrible. Bien. Y también esto, aunque no es tan terrible, porque bueno, ya le vamos bajando de volumen, pues se ponen a platicar, pues en el espejo, ¿no? Con ellos mismos, pero pensando que son otros, obviamente. O sea, y hay gente que cuando los síntomas todavía se ponen peores, pues lo hace con espejo y sin espejo, o sea, se pone a platicar y fuerte y todo, hasta discutir a veces del tema, ¿no? Tan intenso. Me ha tocado ver esto, por ejemplo, en algún restaurante ¿no? que voy a desayunar o a comer y eso, y de repente, pues la persona se empieza así como que a pelear con un fantasma, pues no, es que están imaginando. Y también pueden, pues, platicar o pelear o reclamarle a alguna persona que ya haya muerto antes, por ejemplo, que generalmente familiar, sobrino, compañero de trabajo, y pensar que está ahí y a discutir con él, aunque no haya nadie, obviamente. Entonces, pues son cuadros pues muy aparatosos. Y bueno, como siempre les platico, lo mejor que pueden hacer en su vida, lo mejor que yo puedo hacer en la mía, es prevenir. Porque una vez que se instalan estos síntomas, quiere decir que el daño en el cerebro ya es bastante. Ya, pues obviamente por eso está dando esos síntomas de mal funcionamiento. Y entonces, pues es muy difícil poder llegar otra vez, revertir el proceso hasta llegar a la normalidad. Pues es así como que imposible, ¿no? Más si no se hacen estos cambios de alimentación, desarrollar estos hábitos alcalinos.
Sí, sí, la nutrición verde, el ejercicio, la hidratación, el descanso, la meditación, el alcalinizar el cuerpo con suplementos y con la alimentación también. En fin, hay muchas cosas que sí podemos hacer para prevenir esto. Y cuando ya tenemos un caso así, bueno, pues con más ganas tendríamos que hacer esos cambios. Pero ahora, imagínense lo difícil para una persona que sí, que ya tiene síntomas y que ya ni cuenta se da muy bien de lo que hay que hacer, intentarle hacer cambios y cambios de alimentación híjole, es pues casi imposible. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de algo muy serio, de algo que puede ser devastador para el paciente, devastador para su familia y que en la mayoría de los casos pues va a tardar muchos años con muchas subidas y bajadas, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy difícil. Algunas personas o familias pues optan por hospitalizarlos. Bueno, no hospitalizarlos. Bueno, hospitalizarlos cuando se complican todavía de otras más cosas, porque esta enfermedad puede convivir pues con lo de siempre, con las otras enfermedades crónicas y ácidas, que las más comunes ya las hemos visto por aquí muchas veces, que la hipertensión, que la artritis, que el lupus, que la diabetes, que bien, pues todavía además de eso, aparte, pues obviamente, ¿verdad? Porque está fallando otro órgano, pues puede convivir con todas estas cosas y la cosa se vuelve complicada. Entonces, se hospitalizan, pues cuando están enfermos de otras, bueno, de otras manifestaciones de la acidez en su cuerpo, ¿no? Y se descompensan, hay que hospitalizarlos. Y algunas otras personas, bueno, pues optan por internarlos pues en centros especializados o casas, ¿no? Que pueden ser casas de retiro, casas de cuidado de ancianos, asilos y todo. Y allí lo que se les da a la mayoría de ellos, porque pues algunos son tranquilos, o sea, viven en su mundo y se acabó. Pero hay otros que no, que a veces son intolerantes y un poco agresivos. Y entonces ahí es donde viene el problema. Yo creo que el problema mayor, porque ahí es donde se les dan medicamentos que solamente, pues, siempre he dicho que estos medicamentos solamente atontan el cerebro, por decirlo menos, hacen que el cerebro funcione a un 30%. Y lo que se pretende con eso es que el cerebro funcione tan bajo que obviamente no tienen ganas de nada, entran en depresión, en apatía, en fatiga. Y pues obviamente su agresión disminuye. Yo creo que, en mi opinión, pues en los casos en que sí el paciente es agresivo y todo, pues sí se deben de utilizar. Pero en la mayoría yo creo que no, porque le estamos acelerando su desconecte total de sus relaciones familiares y acelerándole pues su degeneración. Y se ha demostrado que estos medicamentos mejoran un poco los síntomas, pues sí, pero no en todas las personas, o sea, nada más en el 30% de los casos alrededor. O sea que en la mayoría no le hacen nada, solamente lo lastiman de otras cosas, porque además estos medicamentos pues tienen efectos secundarios muy feos, que bueno, ya sería tema de otra plática, ¿no? Bien, suplementos. ¿Qué es lo que podemos recomendarle a estas personas? Bueno, pues si estamos viendo, y ya les decía yo que lo ideal es evitar, ¿no? No llegar hasta allá. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues primero manteniendo nuestro cuerpo alcalino, desarrollando nuestros propios hábitos sanos y obviamente estar consumiendo nuestros suplementos que tienen y son ricos en antioxidantes. ¿Por qué? La consecuencia última que vimos en esta enfermedad es que pues el cuerpo se está oxidando de manera rápida, veloz, y pues una manera de combatirlo de manera eficaz pues es utilizar antioxidantes. Y aquí pues tenemos los mejores, por supuesto. Benejus, que ya saben que es un concentrado de muchas plantas y de frutas también. Entonces, antioxidantes de origen natural. Espero que se tomen su Benejus diario, que además pues tiene un excelente sabor también y pues te da un toquecito de energía también por el guaraná. Nanox, obviamente, pues el antioxidante maestro que ya hemos platicado del glutatión, curcumina.
Y bueno, pues esto debería ser como que el diario para nosotros ahora que no tenemos ningún síntoma. Bueno, espero que no tengan ningún síntoma en este momento de demencia. Y Benegli, porque pues, esta planta maravillosa de ella platicamos hace como un mes, un desintoxicante glandular y cerebral increíble. Y además, es tan buen desintoxicante que tiene que ver con la mayoría de los procesos metabólicos del cuerpo y que obviamente lo vemos reflejado pues cuando un diabético pues puede controlar mucho más fácil su azúcar. Sí, pero ese es uno de sus funciones, o sea, tiene muchísimas más. Revisen por favor el tema de Benegli. Y por supuesto que tenemos que oxigenar las células a través de Beneox, que es clorofila. Aquí sus 20 mililitros en un litro de agua y pues estarla tomando como agua de tiempo también. Y Benegen también le he anotado aquí porque ¿cómo vamos a recuperar? Acuérdense, las paredes de todas las células, no tan solo del pelo, de las uñas, de la piel, sino todas las células, incluyendo las células del cerebro, todas en sus paredes están construidas en una parte por colágeno. Y lo que contiene Benegen, pues es eso, ¿no? Colágeno hidrolizado. Se pueden tomar una cucharada en la mañana y una en la noche en un vaso de agua. Y vamos a abrir la parte de preguntas. Permítanme un momento aquí. Aquí está. Un segundito. Aquí estamos ya de vuelta. Y vamos a ver si tienen alguna pregunta. Déjenme asomar aquí al chat. Bueno, entonces vamos a ver. Dice aquí, bueno, Tomás, buenas noches desde Cuautitlán, Izcalli. Muchos saludos, Tomás. Dice aquí, dice, no sé si se, algo así, el nombre correcto, dice, me da por temblarme la mejilla derecha. Ah, ok. Ajá. Dice, yo le nombro neuralgia. Sí, esa cuando tiembla una parte, ¿no? Por ejemplo, en él, si la mejilla, a veces esto, a veces el labio, a veces el párpado. Eso se llaman mioclonías. La neuralgia es un dolor muy intenso, pero tan intenso que tienes que estar con medicamentos muy fuertes porque si no, no se quita. Entonces, la neuralgia es algo diferente. Pero si tienes mioclonía, pues bueno, pues eso casi siempre está relacionado pues con estrés, con un poquito de inquietud. Entonces, pues hay que desarrollar esos hábitos alcalinos. Esas mioclonías pues pueden aparecerse en muchas partes de la cara y en general se van a quitar solas, ¿no? Pero mucho más rápido con los suplementos, mucho más rápido. Jesús de Colima, saludos. Y dice aquí, dice una pregunta, es que no alcanzo a ver el nombre, de aquí nomás dice Ben. Pero bueno, dice aquí, le comparto, dice aquí las preguntas, aquí estamos por Facebook. Ah, es mi amigo, José Manuel. Nos pregunta Silvia Vallejo ya por Face. Dice, a mi padre le detectaron Alzheimer a su fin, dice, fueron años. Dice, la más fea fue el último año y totalmente postrado en cama. Sí, entonces fíjense que les digo que es un tema muy amplio, pero pues ahorita vimos los síntomas más comunes, pero a veces la apraxia, ¿se acuerdan? O sea, la pérdida de la práctica motora, de lo que sí hacías antes, pues se va perdiendo, pero a veces incluye incluso el caminar. Entonces son pacientes que a veces ya no pueden pues ni caminar, ni alimentarse, ni nada. Sí es algo muy, muy intenso. Mirna, o Mima, a ver, déjame ver. Aquí está ya. Mirna, sí. Dice, a mi papá, dice, le pasa que confunde las cosas de antes con la vida actual. Sí, eso también es muy frecuente, confundir, entrar en ese estado de confusión, pensar que está pasando ahorita, aunque haya sido ya. Estos pacientes también, fíjense que tienen esa tendencia a repetir mucho, ¿no?
O sea, tú platicas con ellos y ayer platicaste con ellos o la semana pasada y te vuelven a platicar lo mismo, pero como si nunca te lo hubieran platicado. O sea, otra vez toda la historia. Y bueno, pues difícil pues, de convivir con eso, ¿no? Dice también Mirna, dice, está lúcido, tiene más de 70 años, pero pues sí, dice, saca de onda, pues sí. Fíjense aquí les sugiero, ¿verdad? Solamente les sugiero. Que una vez que conocemos esto, de que está pasando algo en el cerebro que está entrando en degeneración, entonces, por favor, tomen lo que yo llamo la visión del director de cine. O sea, cuando estás en una situación familiar, estamos todos en la obra, estamos metidos allí. Entonces, por favor, sepárate un poquito de eso. Sepárate mentalmente, piensa como que tú eres el director del cine y de repente te separas, te alejas un poquito de la escena y ves que ahora la persona que tú conocías ya no es precisamente la misma, que ya cambió, que tal vez ya nunca va a volver también, y que estamos ante una persona que está teniendo una enfermedad degenerativa. Entonces, si te dice algo, si te comenta algo, si se pone intolerante, si todo, ojalá te sugiero mucho que lo puedas ver con esos ojos de distancia, de director, también de compasión. Sé que es difícil porque pues sí hemos estado muy cerca de esas personas durante mucho tiempo y tú dices, bueno, pero es que cómo mi papá o cómo mi mamá puede decir esto o pensar esto. Recuerda que no estás tratando con la persona que tú conociste. Estás tratando con una persona que está perdiendo eso que tú conocías de él o de ella y tenemos que hacer un acopio grande de conciencia y uno de los ejercicios más importantes es eso, separarse mentalmente y ver las cosas un poquito desde lejos y no tomar tan a pecho las situaciones que se puedan presentar porque es muy duro cuando se trata de un familiar tan cercano y a veces tan importante como tu papi, como tu mami, como tu abuelito, ¿no? Entonces, sí, es muy duro, ¿sale? Bien, nos comenta Mari Delgado, dice, yo tuve un accidente, una fractura de cráneo, hemorragia interna y dice, olvidaba todo lo que hacía, decía al principio, dice, pero ya mejoré mucho con todos los productos y más con Nanox. Ah, mira, muy bien, ok, aquí anda por aquí el Nanox. A ver, que no le dé la luz tanto. Eso es todo, Nanox. Entonces, dice aquí, más con Nanox, dice, y recuperé la vista de un ojo, pero me falta un poco de mi vista. Bueno, pues Mari, mira que gracias por compartirnos tu experiencia, ¿no? Tu testimonio, gracias. Y pues muchas felicidades de que estás en esta recuperación. Entonces, pues a desarrollar más los hábitos alcalinos con más compromiso para que la rapidez y la recuperación pues sea todavía mejor. Mis mejores deseos para eso. Luz Estela nos pregunta si es hereditario. Hay un componente hereditario, pero recuerden que, ¿saben qué voy a hacer para en otras pláticas? Voy a programar esto. ¿Cuál es la importancia de la herencia en las enfermedades? Pero ahorita, a grosso modo, el factor hereditario puede influenciar más o menos entre un 15 y 20%, pero el 80% no. Entonces, el 80% depende de cómo te alimentes, los alimentos ácidos, la hidratación, el descanso, tu estado mental, espiritual. Entonces, todo eso es desarrollar hábitos alcalinos, como les platico, pues en mi escrito, que muchos de ustedes ya han leído y lo aplican de alguna manera. Eso es lo mejor que podemos hacer porque cuando tenemos un estado alcalino y además nos suplementamos de la manera adecuada con los mejores antioxidantes como Benejus, ¿no? Que tenemos por aquí Benejus o Benegli, uno de los mejores desintoxicantes, el Nanox que acabamos de hablar, en fin, de lo que acabamos de platicar ahorita. Y el que nunca les debe faltar por nada jamás en su vida es Bene Agua, porque en todos los procesos de enfermedad, sea aguda o crónica, siempre hay virus, bacterias y hongos que además aceleran todavía más el proceso de enfermedad. Bien, entonces, el punto es que cuando estamos en una situación alcalina, sí, ahí están los genes,
pero no se manifiestan. No estás determinado a que porque tienes un gen o una predisposición te va a dar o te... No, claro que no, porque el 80% de la expresión genética, o sea, de que te enferme, de que te vuelva enfermo de lo que sea, depende del estado alcalino y del funcionamiento de la célula en el estado alcalino. Ese es el 80%. Entonces, si le damos a nuestro cuerpo todo este tipo de alimentos alcalinos, si mejoramos nuestros hábitos, entonces las posibilidades de que se manifieste una herencia son mínimas. De eso se trata. De eso se trata todo el escrito. Ese es como el secreto de mantenerse bien durante mucho, mucho tiempo. ¿Sale? Bien. Mi tocayo me pregunta, dice, ¿a qué edad puede dar el Alzheimer? Recuerden que en general, la mayor parte de los casos, estamos hablando del 90% de los casos, da en la edad de adultos mayores. Aquí en México se considera que de los 60 años hacia adelante ya eres adulto mayor y ya puedes tramitar tu credencial del INAPAM para que te hagan descuentos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde está la mayor parte de los casos. Oye, ¿pero puede haber antes? Sí. ¿Pero puede haber algún otro tipo de demencia? Sí, pero son muy pocos, afortunadamente, los casos, porque pues ustedes han visto que, híjole, y creo que en todas las ciudades esto que les voy a decir es algo pues que se puede ver con cierta regularidad, que son las personas que están dementes caminando por las calles y en harapos muy sucios y son otros tipos de demencia que se manifiestan a edades mucho más tempranas, pero obviamente no son tan frecuentes, ¿no? Lo más frecuente y todo ese casi millón que tenemos que es muy probable que tengamos en México, de personas con enfermedad de Alzheimer, es alrededor de los 60 años y más, ¿sale? Y entre más edad, pues más frecuente. Bien. Tomás Martínez dice, faltó Beneaqua, ¿no? Pero bueno, ya platicamos ahorita del Beneaqua, aquí está, ¿no? Siempre acuérdense, es que es un producto tan increíble, tan benéfico para nuestra salud en todos los aspectos, que pues nunca nos debe de faltar. Pero no es que sea así como que nada más, bueno, pues me lo debo tomar y ya. No, 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 no. Es que, bueno, si entendemos cuál es el proceso de la enfermedad y la importancia de que cada vez que estamos ácidos, los bichos que son virus, bacterias y hongos siempre están presentes en cualquier tipo de enfermedad, sea aguda o crónica. No, no, no. Entonces esto no debe faltarnos, pero jamás, aunque nunca estés enfermo de nada. O sea, de eso se trata, de que te enfermes lo menos posible en la vida. Aún así, cuidándonos, puede que de alguna manera nos podamos enfermar. Bueno, sí, pero saldremos mucho más pronto de eso, nos recuperaremos mejor y las posibilidades de volvernos a enfermar, pues obviamente también se hacen más pequeñas, ¿verdad? Bien, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Bien, en este huequito que ya estamos terminando, les adelanto que el tema que les tengo la próxima semana lo voy a dividir en dos porque es un tema muy amplio y vamos a hablar de el virus del papiloma humano que afecta a muchísimas mujeres, a muchos hombres también, y vamos a ver qué podemos hacer también. Entonces, pero lo voy a dividir en dos porque el virus del papiloma humano, pues híjole, tiene muchas manifestaciones. Entonces, vamos a empezar con el virus del papiloma humano, pero en la piel, o sea, las famosas verrugas. ¿Y en qué otros lados de la piel aparecen? ¿Y qué podemos hacer? Y en la semana siguiente vamos a hablar del virus de papiloma humano, pero en los genitales y en el sistema reproductor, tanto masculino como femenino, porque es algo muy, pero muy común y recibo a cada rato solicitudes de asesoría para este tema. Entonces vamos a platicar de eso. Entonces yo les sugiero que por favor se vuelvan profesionales de su salud y que se hagan alcalinos, que lo más que puedan en mayor tiempo de su vida que estén alcalinos y que para que se vuelvan profesionales no dejen de
medir su pH en orina, como les platico pues ahí en mi escrito. Aquí, pues miren aquí en Face y también en Zoom, ya nos hizo favor de poner José Manuel la liga, que ustedes le dan un clic a esa liga. De hecho, pueden tomarle una fotito o guardarla por ahí, copiarla y pegarla por ahí, si están en su teléfono o en su compu. Y en esta liga se encuentran todas las pláticas que hemos dado hasta el momento, tocando diferentes temas. Hoy, el tema de hoy fue la enfermedad de Alzheimer. Y pues espero que haya sido, pues que les haya dado claridad sobre pues a qué nos referimos cuando nos enfrentamos a un caso así. Y mi mejor deseo para ustedes, pues es que ustedes y yo nos mantengamos alcalinos, nos suplementemos todos los días, que no falle, y que desarrollen sus hábitos alcalinos, también como yo, para que lleguemos en las mejores condiciones el mayor tiempo que podamos en nuestras vidas. Entonces, pues les mando un abrazo. Por aquí anda, déjenme despedir, a ver si puedo ver de todos, ¿no? Por aquí anda Leslie, Héctor, Magda Reyes, Maribel Quintero, Luis Lin, Victoria Nuño, aquí me aparece un Huawei, ¿no? Jesús de Colima, déjenme ver si hay alguien por aquí más. Elsie, Ruth, Jessy, Tomás, mi tocayo, Clementina Arcos. Y a todos nuestros amigos y socios y hermanos de Facebook, les mando un abrazo, cuídense mucho. Síganse protegiendo, vuélvanse profesionales de su salud, mídanse su pH y que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima semana con el tema, dijimos, ¿de qué? Papiloma humano. Y muchas gracias, José Manuel, un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego, Luis. Cuídense.